Ahora sí, ya estamos comunicados con José Luis Lanao, a quien ya habíamos presentado en algún sentido antes de iniciar la nota. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, sé que estamos hablando con vos en España, de manera que tenemos 5 horas de diferencia, supongo entonces que son las 17:13, y por tanto te debía haber dicho buenas tardes, pero de todas maneras eso es estrictamente formal. Para nuestros oyentes, muchos de los cuales son jóvenes que no han tenido el placer de disfrutar de aquella selección de 1979, y aprovechando que estamos hablando con vos, un integrante de aquel monumental equipo que ganó en Tokio el Mundial Juvenil, ¿por qué no nos decís un par de palabras antes de entrar en los temas de fondo sobre los cuales vos escribís, un par de palabras de aquel equipo, de tu vivencia, y así también te van conociendo quienes son más jóvenes y no tienen el recuerdo de aquella época? Bueno, aquel equipo fue inolvidable. Si uno se hace un repaso por la historia del fútbol argentino, llega a la conclusión, y no dicho por nosotros, sino por tercera persona, de que ha sido uno de los grandes equipos en la historia del fútbol argentino. Así es. Lo que sí es cierto que fue un campeonato que se jugó en Tokio, por lo cual la diferencia horaria hacía que los partidos se vieran de madrugada. Entonces, bueno, mucha gente es cierto que se levantaba a ver los partidos, y entonces quedó una imagen imborrable de este equipo, sobre todo por la explosión de Diego, de Maradona, que permitió que ese campeonato explosionara a nivel internacional, ¿no? Claro. Y luego que fue un momento donde éramos muy jóvenes, teníamos 19 años, la mayor parte del plantel todavía no había debutado en primera división. Entonces se hizo un grupo muy unido, ¿no? De un sentimiento muy profundo, tal es así que al día de hoy nos mantenemos en contacto permanente. Es más, dentro de unos días nos vamos a cenar todos, así que el recuerdo es imborrable. Y para vos aquello fue una plataforma también, porque aquella selección fue vista por todo el mundo y la verdad que era deslumbrante, ¿no? ¿Qué significó para vos, a posteriori, profesionalmente, el haber pasado por aquel equipo? Bueno, para mí en ese momento fue todo. Es más, si en ese momento me hubiera retirado del fútbol, ya hubiera conseguido una de las cotas más altas con 19 años, ¿no? De pertenecer a ese seleccionado, con Diego, con Ramón Díaz, con el Flaco Menotti. Es decir, que realmente siempre lo he dicho, creo que yo empecé al revés. Es decir, tuve la oportunidad de conseguir integrar este conjunto con 19 años, y entonces uno en general en el mundo del deporte, de la alta competición, consigue los resultados luego de un proceso, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de poderlo conseguir siendo muy joven y en mis inicios. Claro. Y ya que lo mencionaste, ¿cómo era Menotti con ustedes? Me refiero tanto desde el punto de vista profesional, digamos, deportivo, como desde el punto de vista humano y desde el punto de vista también de su influencia política, porque Menotti es un hombre con una identificación política. Sí, el aspecto político, ideológico, no se presentó en ningún momento dentro del desarrollo de la selección juvenil, ¿no? No fueron temas que se tocaron, aunque evidentemente todos éramos conscientes de lo que pensaba César, y bueno, de lo que pensábamos muchos integrantes de esa selección, ¿no? Claro. Pero claro, hay que entender de que nosotros teníamos 19 años y se incorpora un cuerpo técnico, porque no era solamente el caso de Menotti, se incorporó Pizarotti en la parte física, de alguien en el aspecto médico, es decir, venía todo el cuerpo técnico de ser campeón del Mundial 78, por lo cual para nosotros, es decir, el concepto de admiración se quedaba corto, ¿no? Dentro de lo que nosotros en ese momento representábamos, que éramos jugadores juveniles que iban a ser
de alguna manera dirigidos por el cuerpo técnico en su totalidad, campeones del mundo del 78, por lo cual la admiración era enorme. Claro. Bueno, vamos a ir metiéndonos en los temas, en las notas que me llegaron a mí y que realmente me produjeron un impacto importante. Y seguimos con el fútbol, lógicamente, porque vamos a ir. Vos haces una nota que titulás El fútbol y sus machos, ese fascista cultural. Y haces una definición de fascismo que no es una versión politológica, por decirlo así, o sociológica estrictamente, sino que es más abarcativa. ¿Por qué no nos decís qué querés decir cuando hablas de fascismo en el fútbol? O de la actitud que podríamos tener en el mundo fútbol, y vaya a saber cómo se traslada al resto de la sociedad. Sí, yo lo que quería trasladar o plasmar en el artículo era que existe un fascismo cotidiano, un fascismo de andar por casa, si lo queremos definir más de una forma más puntualizada, tal vez un fascismo de barrio, ¿no? Uh-huh. Hay varios intelectuales a nivel internacional que han incidido sobre ese posicionamiento, Orwell, Umberto Eco, donde definen que, tal vez para trasladarlo al punto de vista futbolístico, por ejemplo, Umberto Eco manifestó de que se podía ser un fascista en la cancha, en el estadio, y un socialdemócrata en el bar, ¿no? Es decir, es cierto que el fascismo cotidiano que hablábamos, o este fascismo de andar por casa, reúne una cantidad de aspectos que luego se pueden trasladar a otros aspectos de la vida, es decir, no simplemente al aspecto político y a la definición de un régimen totalitario político, ¿no? Sino aspectos cotidianos de la vida. Es decir, Oriana Fallaci hablaba de que no solo, bueno, ella lo definió en un momento que estuvo en Argentina y dijo que todo argentino tenía un fascista dentro, pero lo que quería decir era que todo ser humano tiene un fascista dentro, ¿no? Mm. Que no solo se enmarca en el aspecto político. Y bueno, lo podemos ver diariamente en la vida de todos los días, ¿no? Entonces, el artículo fundamentalmente iba a ese espíritu medio fascistoide que tiene el fútbol argentino, que no tiene el fútbol de otros países. Sí hay países que comparten esa ideología violenta del fascismo en el fútbol, pero hay otros que no. Es decir, si uno lo compara con el fútbol suizo o el fútbol belga, con el fútbol argentino, evidentemente el fútbol argentino tiene unos componentes de violencia que no se corresponde con el fútbol de otros países, ¿no? Y yo creo que hay un rasgo fascistoide dentro del fútbol argentino que parte en principio por esa violencia y por algunos aspectos que Umberto Eco definía en una docena de aspectos para definir el fascismo, que los enumeraba en varios conceptos relacionados con lo trivial, con ese nacionalismo exacerbado que en el fútbol se identifica con el propio club. Es decir, yo vivo en España, pero bueno, conozco mucho el fútbol europeo y no se entiende, por ejemplo, que un aficionado que sea de Boca y que se ponga una camiseta de Boca no pueda sentarse tranquilamente en una platea del campo de River. Es decir, esa violencia, por eso no quiero tampoco puntualizarlo solamente en los barra brava, ¿no? Hay una violencia inerme en el fútbol argentino que también traslada no solo a la tribuna, sino a las plateas, a los dirigentes, a los jugadores, que es parte y reflejo también de una sociedad nuestra que tiene rasgos de violencia. Y esa era un poco la relación que quería transmitir en el artículo, ¿no? Claro, me gustaría que me hagas una reflexión. ¿Vos pensás que puede ser solo un rasgo de tipo cultural, político, o puede ser que los argentinos, que efectivamente tenemos muchas frustraciones y que estamos siendo exitosos en casi nada, pero que somos competitivos en el fútbol, estemos poniendo una excesiva carga emocional en el fútbol, es decir, una presión por ganar, dado que en el resto de las actividades nos va demasiado mal?
¿Podría ser esto una tesis o pensás que se debe a rasgos históricos o de otra naturaleza? No, yo creo que si hablamos de la violencia generalizada en la sociedad, yo creo que es producto de un deterioro bastante acuciante en la propia situación del país y en la situación económica, ¿no? Esto Uh-huh. ha provocado una sensibilidad hacia cuestiones en la sociedad que, si nos remontamos a la Argentina de los años 60, prácticamente esto no existía, ¿no? Claro. Evidentemente que tiene connotaciones de tipo social y de tipo político y de tipo económico, ¿no? Uh-huh. También en el fútbol, porque hay que recordar que en el fútbol argentino siempre existió esta cierta violencia, pero el barra brava es un fenómeno que se asienta a partir de los años 70, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahora evidentemente también profundizado por el dominio y por el poder económico que supone el narcotráfico, el tema de los parkings en los estadios y diferentes aspectos que han agudizado que esto ya se haya transformado en una mafia, ¿no? Pero claro. yo creo que es parte del deterioro social que viene viviendo la Argentina desde el punto de vista político, económico y social, ¿no? Bien, sí, sí. Bueno, vamos a seguir en este tema justamente del fútbol, la violencia, y un tema que también vos tratás, donde, bueno, empezaste tu nota que en la niñez todo es para siempre, ¿no? En la niñez todo es para siempre, un tiempo donde incluso los infiernos se pronuncian. Y hablas del abuso infantil, y hablas de un estudio que da cuenta de que el tema es mucho más importante de lo que en general se le brinda, por lo menos en buena parte de los medios de prensa. ¿Por qué no nos contás qué pasa con el abuso infantil en el deporte? Sí, este es un estudio que a mí me sorprendió mucho y que he podido percibir de que no tuvo mucha trascendencia en los medios de comunicación, y especialmente en Argentina. Y es el primer estudio de relevancia que se hace sobre el abuso infantil, y no solo desde el punto de vista sexual, sino también psicológico, ¿no? Uh-huh. Y social. Y lo realizan 7 universidades europeas con el respaldo de la ONU, ¿no? Y realmente el resultado ha sido bastante descarnado, ¿no? El estudio aflora un porcentaje excesivo, muy alto de algún tipo de violencia sobre la niñez y sobre la adolescencia. El estudio se realizó en 6 países, algunos de ellos países denominados dentro del primer mundo, con un desarrollo social importante, pero que evidentemente este tema en concreto es un tema que ha despertado una concientización ahora en estos momentos en estos países porque el estudio es muy descarnado, ¿no? Claro. Es decir, imaginar que, por ejemplo, uno de los países, que era Alemania o Reino Unido, si se constata este tipo de porcentajes de abuso infantil en el deporte en estos países, imaginemos lo que puede pasar en países donde la familia está muy desestructurada, como pueden ser países de África, como países donde están viviendo la guerra prácticamente de continuo. Entonces, a mí me sorprendió y bueno, fue un artículo que decidí escribir para también tomar un poco de conciencia de que es un tema que está ahí, que a veces no lo queremos ver, que se cree que no existe, pero que está ahí latente y que hay que resolver con una cierta madurez por parte de las instituciones y de los gobiernos. Claro, ahora los gobiernos, por ejemplo, que deberían tomar nota de esto que vos decís, porque efectivamente me parece, o de este estudio, pero que vos das a conocer, me parece que esto es un llamado de atención para que los gobiernos vayan sobre los dirigentes, no en el mal sentido de la palabra, sino con sentido cooperativo, a que controlen muy bien el funcionamiento en la formación de los niños y adolescentes en el deporte. ¿Sentís que hay una enorme indiferencia en ese sentido? Sí, entre otras cosas por esto, porque en realidad también pensemos que este es el primer estudio
realmente riguroso y profundo sobre el abuso infantil en el deporte. Eso también nos lleva a pensar, ¿no? Cómo puede ser en 2022 recién el primer estudio con una cierta profundidad en un tema tan complejo y tan delicado. Entonces creo que se debe también a esta falta de información. Yo creo que esto viene muy bien para que también los gobiernos, las instituciones lo tomen el tema con la gravedad que tiene. Y no solo las instituciones, yo creo que parte de un tema también social. Y quiero aclarar que sería un error entrar en esto como un tema de pánico y con un comportamiento inquisidor sobre esto, es decir, un poco más generar una sensación de pánico, ¿no? Ese no es el motivo, ¿no? Pero sí generar, las instituciones generan una cantidad de controles, de filtros, que puedan evitar este tipo de comportamiento. Uh-huh. Vos sabés que en el fútbol argentino tengo un comentario que de tipo personal, esto porque hace unos años atrás, que no sé si vos sabés, en el Club Atlético Independiente, del cual yo soy hincha, se eligió a un dirigente que claramente era de una honestidad probada, fundamentalmente para terminar con las prácticas que generaban una enorme presión y disconformidad entre los hinchas, que eran las prácticas de los barras bravas. Llegó Javier Cantero a la presidencia de Independiente y lógicamente puso el cuerpo en esa dirección y sentido con lo que esto significó, aprietes, violencia, y se quedó en una soledad total, es decir, prácticamente no tuvo la solidaridad de un solo dirigente del fútbol argentino, ni tampoco solidaridad del poder político, una especie de señal y vos te enfrentás a la barra brava, te la ganaste solo. Vos dirías que esto, y por tanto cayó él y posteriormente llegó Hugo Moyano, ¿no? Que lógicamente tenía espalda a través de un gremio tan poderoso y movilizador como Camioneros, como para bancarse, digamos, lo que es esta presión física que ejerce la barra brava. ¿Vos dirías que esta es una anomalía local o que está generalizado? ¿O que realmente en otro fútbol más evolucionado, como el que vos mencionás en Europa, estas cosas no ocurren? No, evidentemente que este tema está institucionalizado. Y es un tema bastante delicado y complejo donde es difícil, muy difícil de erradicar, porque evidentemente hay una presión fáctica por parte de estos grupos que a veces son difíciles de poder soportar, ¿no? Uh-huh. Por la dirigencia y por estamentos sociales también que no comparten este tipo de actitudes. Pero evidentemente parte también de un modo de interpretar el fútbol y lo que hablábamos con anterioridad, ¿no? Hay un cierto componente de normalización con la violencia en la sociedad que es injustificado, que parte de un cierto comportamiento de la sociedad argentina que termina normalizando determinadas actitudes que no tendrían que ser normalizadas. Y de ahí un poco venía también el artículo que comentábamos sobre estos comportamientos fascistas, ¿no? Es decir, hay un comportamiento fascistoide en la sociedad argentina que parte de la intolerancia, de una mirada amenazante hacia el otro, es decir, que tiene mucho que ver con la educación, con la formación familiar y con un componente decisivo en toda sociedad desarrollada, que es la tolerancia, ¿no? Es la visión del otro como parte de uno mismo y a partir de ahí avanzar hacia una sociedad mejor. Creo que la sociedad argentina no es diferente al resto. Creo que la sociedad argentina ha vivido situaciones que no han vivido el resto de sociedades y que evidentemente conllevan a una violencia intrínseca que está ahí muy presente, ¿no? Claro. Ahora vamos a salir un poco del mundo del fútbol, porque en definitiva el fútbol también se da en un contexto histórico determinado, ¿no? Del cual forma parte, pero no es determinante.
Vos también escribiste una nota, Capitalismo versus Capitalismo, y decís todos neoliberales. Es decir, pasás del terreno estrictamente, podríamos decir, futbolístico, aunque siempre lo contextualizás, pero ya a una visión crítica incluso de la sociedad y del comportamiento que se ha ido generando en esa sociedad. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué quieres decir con capitalismo versus capitalismo y todos neoliberales? Sí, en principio comentarte un poco de por qué se dan estas circunstancias de dos artículos diferenciados, ¿no? El artículo de capitalismo versus capitalismo y todos neoliberales es de una revista de cultura y también política, que es La Tecla Ñ, donde yo suelo escribir temas que no tienen nada que ver con el deporte ni con el fútbol. Uh-huh. Es decir, lo que más me puntualizo con el tema del fútbol es en página 12, ¿no? Ajá. Con el fútbol y con el deporte. Entonces, en este artículo, en principio es una revisión histórica de lo que ha sido el capitalismo. El capitalismo arranca como un capitalismo familiar, sobre todo se inserta en el norte de Europa a partir después de la Segunda Guerra Mundial, de la aparición del bloque socialista detrás del muro. Uh-huh. Y entonces Europa evidentemente que tuvo que hacer concesiones a los trabajadores, y concesiones a niveles sociales que en ese momento no tenían, y evidentemente configuró un capitalismo tal vez definido como un capitalismo más humano, en la cual había algunos componentes que se definían muy bien en contra del capitalismo anglosajón identificado con Estados Unidos y sobre todo Gran Bretaña, ¿no? Claro. Esos componentes, digamos, diferenciales era que, por ejemplo, la participación en los consejos de administración de las grandes empresas por parte de los trabajadores, uh-huh. El contrato social, es decir, llegar a acuerdos profundos en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores, la construcción del estado del bienestar en base a pilares fundamentales como podían ser la educación, la sanidad, las pensiones. Y se configuró un capitalismo que evidentemente tenía un componente mucho más humano. Ese capitalismo se termina enfrentando al capitalismo anglosajón, que a partir de los años 70, con la llegada de Reagan y Thatcher al poder, se transforma en un capitalismo salvaje, neoliberal, sostenido fundamentalmente en la privatización absolutamente de todo, o que sea todo susceptible de ser privatizado, y a los grandes beneficios. Y entonces estos dos capitalismos se terminan, de alguna manera, determinan un poco la política económica del mundo, uh-huh. entre aquellos países que quieren tener un modelo de país identificado con el norte de Europa, o países que quisieran tener un modelo de país identificado con el capitalismo anglosajón. Pero claro, dentro de esta disputa de estos dos capitalismos, surge un tercer capitalismo que está sostenido en base al modelo de las grandes tecnológicas, las grandes corporaciones de Internet, de las redes sociales, que de alguna manera terminan diluyendo estos dos capitalismos en un capitalismo feudal, totalmente feudal, donde no ha existido nunca un dueño del imperio con este monopolio del negocio y de la publicidad, de la propaganda, del consumo, como lo están teniendo las grandes corporaciones tecnológicas a través de las redes sociales y de Internet. Entonces se está uniformando este capitalismo a nivel mundial, es decir, ya ese enfrentamiento entre el capitalismo anglosajón o capitalismo renano ya está siendo prácticamente uniformado con un capitalismo que a través de la globalización y del asalto a las redes sociales, a la concientización, digamos, de las masas y de la gente y de las sociedades, conllevan a que sea uniformalizado todo. Uh-huh. Es decir,
Ya el nuevo capitalismo, que es un capitalismo típicamente, evidentemente neoliberal, pero feudal, ya impone sus condiciones, impone unas condiciones laborales. Hace poco, por ejemplo, en Alabama se dio unas elecciones en los sindicatos de trabajadores de Amazon, y Amazon tomó una represalia bastante fuerte a nivel publicitario de que aquel que se presentaran a estas elecciones en el sindicato, bueno, iban a ser despedidos, y no lo decía literalmente porque no lo podía decir, pero lo dejaba entrever. Uh-huh. Y bueno, las elecciones salieron a favor de que los trabajadores no se sindicalizaran. Es decir, los propios trabajadores votaron a favor de no generar un sindicato para defender sus derechos por las presiones que había asumido la empresa Amazon en contra de esa sindicalización. Entonces estamos llegando a unos niveles hoy en día de un capitalismo, ya vuelvo a repetir, de un feudalismo tan grosero que es realmente preocupante. Claro. Vos decís, me parece una frase muy interesante, el capitalismo clásico explotaba a los asalariados, en cambio el neocapitalismo explota a los consumidores. Es preciso que las mayorías acumulen cosas para que las minorías acumulen capital. Ingenioso, al final todos neoliberales. La pregunta sería, ¿pensás que si los consumidores tuvieran una actitud quizás un poco más austera, podrían, digamos, poner en crisis esta idea del consumo ilimitado, que por otra parte tiene limitaciones en lo ambiental y que está haciendo estragos desde el punto de vista del equilibrio ambiental en el mundo, propiciando lógicamente el extractivismo, el calentamiento global, en fin? ¿Pensás que una actitud de este tipo puede significar un golpe, o que en definitiva la enorme dispersión de los consumidores les impide organizarse como antaño efectivamente se organizaban los trabajadores de una fábrica o de una rama de la industria en un sindicato, pero ahora organizar a millones de consumidores es sumamente difícil? ¿Qué pensás al respecto? Y bueno, ese es realmente el dilema que estamos viviendo en el mundo de hoy, ¿no? En realidad esto ha provocado una transformación. Es decir, hoy el producto eres tú. Uh-huh. Hoy el producto realmente del capitalismo actual, de este capitalismo de la posmodernidad, es que el producto eres tú. Y eres tú a través de la información y de los datos de extracción. De alguna manera te chupan las grandes tecnológicas, y también eres tú a partir de esa posición del yo en las redes sociales como universo personal, individual y poco atractivo para lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Dejar de consumir supondría, porque el capitalismo tonto no es, en principio no te van a dejar sin un salario suficiente para que puedas consumir, porque ese es el objetivo final del modelo y del sistema. Por eso la renta básica, es decir, la renta básica, que en principio fue una bandera de la izquierda, hoy ya es una bandera de la derecha, es decir, de la derecha económica, porque la renta básica supone que siempre tengas un dinero en el bolsillo a disponer y seguir consumiendo, aunque no trabajes. Será una renta mínima, pero lo suficiente para que tú sigas teniendo estos caprichos, estos avalorios que le daban los colonizadores a los indígenas para seguir manteniendo el sistema. Entonces, llegar a una concientización de la sociedad al punto de restringir el consumo, mucho lo pensamos. Desde el punto de vista teórico es muy, creo que mucha parte de la sociedad a nivel mundial considera que el consumo ya ha traspasado lo necesario, ¿no? para poder vivir, sí. Pero llegar a que eso se haga efectivo realmente es bastante difícil. Es decir, estamos muy entrampados en la rueda del sistema, entre otras cosas porque lo que hablaba con anterioridad, el capitalismo no es tonto. Uh-huh. Y el dejar de consumir supone el mantra, ¿no?, que nos envían los ideólogos neoliberales, de que dejar de consumir supone el cierre de empresas, la deslocalización de empresas, es decir, el paro, la falta de
de trabajo, y entonces es un círculo vicioso donde es muy difícil salir. Claro. Por lo menos dentro del concepto del capitalismo, ¿no? Porque también se puede organizar la sociedad de otra manera, pero quiere decir que vos un minimalismo consumista satisfactorio, por decirlo así, porque tampoco le vas a pedir a nadie que consuma menos de lo que necesita para un buen vivir, pero un minimalismo de ese tipo vos lo ves sumamente difícil, por lo menos en este contexto histórico-cultural. Sí, yo creo que hay una concientización por parte de la sociedad en estos momentos que evidentemente hemos llegado a un punto de no retorno, ¿no? Mm, Pero sí es cierto que para eso se están encargando las redes de intentar anestesiar un poco ese compromiso de una parte de la sociedad, anestesiándolo con lo de siempre, ¿no? Con los avalorios estos de que hablábamos, y no profundizar en los temas reales, ¿no? De lo que estamos viviendo en este mundo de hoy. Hoy, por ejemplo, el tema del, del petróleo, ¿no? Es decir, la ujú. electrificación de la automoción. Es decir, ¿qué pensamos? ¿Que mañana las petroleras van a dejar su negocio? Sí, si lo van a dejar es para que estar metidos otra vez en las eléctricas. Entonces, lo que hoy supuestamente sería más barato tener un coche eléctrico, en contra de lo que supone un coche de gasolina a la hora de tener que llenar el depósito, cuando esto sea generalizado y masivo, será tan caro como la gasolina, el coche eléctrico. Es decir, Ujú. cuando nos vendieron el modelo de diésel, suponiendo de que iba a ser mucho más barato que la gasolina y que había que comprarse un coche diésel, cuando esto llegó a unas proporciones donde el coche diésel, por ejemplo, en Europa es superior, la venta de coches diésel son superiores a la venta de coches de gasolina, hoy en día la gasolina diésel está más cara Claro. que la otra. Entonces, eh, esto tiene que ver con un cambio político también. Es decir, nosotros podemos estar hablando de temas económicos y de pensar de que la gente sí ya está saturada de este hiperconsumo, pero si no está acompañado de una voluntad política, que de momento no la hay, para reestructurar este mundo en el que vivimos, es realmente complicado. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a la última nota, digamos, nota escrita por vos, y ya también al último tramo de esta etapa del programa, donde vos escribís el Homo Antena y el capitalismo salvaje en un clic. Y leo una frase que es muy interesante. Decís, cada vez más conectados y cada vez más solos. En la era del circuito de control global, a través de los gigantes tecnológicos, hemos llegado a un grado de sumisión colectiva que es el núcleo de esta modernidad. El producto somos los humanos. Es tremendo, es bastante lapidario este concepto que vos emitís, donde en definitiva terminamos siendo nosotros, en lugar de ser sujetos libres, creativos, en capacidad de modificar las cosas para bien, terminamos siendo un producto de un sistema. Eh, Contanos un poquito qué es lo que querés decir con esto. Bueno, esto enlaza con un artículo que acabo de escribir, que va a ser publicado en estos días, sobre la oligarquía de la soledad. Es decir, se ha configurado una oligarquía, que son evidentemente las grandes tecnológicas, Ujú, a partir de esa soledad. Es decir, lo que nos quieren es solos, conectados y consumiendo. Es decir, ese es el modelo ujú, que evidentemente estas corporaciones quieren de nosotros, que le ofrezcamos datos, que le ofrezcamos información, pero nos quieren solos en una habitación frente a una pantalla, hiperconectados e hiperconsumiendo. Ese es el modelo correcto. que, que se quiere para nosotros, de este capitalismo feudal, ¿no? Entonces, claro, hay que tener una fortaleza muy grande a nivel de ideas, de lo que uno quiere ser, del modelo de mundo que se quiere, para poder abstraerse de este tipo de anzuelos que permanentemente nos están tirando. La televisión, una televisión ya totalmente comprometida con el capital y sumisa, Ujú. y con estos anzuelos que nos envían permanentemente las redes, la Internet y la tecnología, esta nueva tecnología, ¿no? Esta sociedad del cansancio.
hay una definición muy buena de este filósofo de Han, el filósofo coreano, que habla ya de la infocracia, ¿no? Uh-huh. De que la información desvirtuada e intoxicada ya prácticamente se ha transformado en el modelo social a consumir. Y entonces hablaba, nada, quería comentar un poco en el artículo esto, ¿no? De esta oligarquía de la soledad, donde esa necesidad por estar enfrente de una pantalla, donde estamos hiperconectados y cada vez más solos, nos lleva a esta situación que es realmente incomprensible. Si lo que ha cambiado el mundo en los últimos 20, 25 años respecto al comportamiento social de la gente, da realmente una idea de hacia dónde vamos, que es bastante, por lo menos desde mi punto de vista, bastante siniestro. Y la pandemia, que efectivamente la pandemia, quédese en su casa, no se junte con su vecino, ni siquiera con sus familiares. Si su hijo lo viene a visitar a casa es peligroso, su hijo le puede traer el virus mortal, si se da un abrazo con alguien está jugándose la vida. Eso, ¿cómo pensás que ha actuado? ¿Es solo que buenas intenciones han actuado respecto de la pandemia o ves detrás también un plan en consonancia con estos objetivos de aislarnos y ponernos frente a una pantalla a consumir, lo que ha llevado también a que se haya tenido esta repercusión mundial esta pandemia, por lo menos lo que me consta en Occidente y en la Argentina, ¿no? Sí, te he perdido, ¿eh? ¿Ahí me escuchaste? No. ¿Hola? Hola, sí. Sí, te escuché. Ah, sí. Bueno, mira, yo creo que la pandemia ha acrecentado, pero ya es un modelo de comportamiento que ya venía bastante afianzado. Uh-huh. El otro día me dijo un amigo una frase que me hizo pensar, reír y pensar. Y me dice, ¿cuánto hace que no tocamos un portero eléctrico para decirle al amigo que baje a tomar un café? Uh-huh. Y es real, es decir, ya hemos dejado de tocar los porteros eléctricos. Ahora todo es a través de las pantallas, de estas pantallas azules que nos dejan la cara como ese azul de Klein, ¿no? Del pintor. Claro. Y realmente estamos yendo hacia un camino donde evidentemente el business es el objetivo final, ¿no? Aquí hay un negocio, y lo que pensábamos de que Internet iba a ser la gran herramienta para la sabiduría del mundo y poder avanzar hacia un mundo mejor, esto no es real, ¿no? Es decir, Uh-huh. ya está comprobado, los informes lo dicen, el 80 o el 90% de Internet es a través de las redes sociales y del sexo virtual, por lo cual lo demás sigue estando a los mismos niveles que estaban antes de que surgiera Internet, ¿no? Por lo cual el futuro está en intentar llevar el conocimiento de este modelo, que a veces es un modelo simpático, agradable, de jóvenes que van en vaqueros en estas grandes corporaciones, que son muy amables, que se da la sensación que son muy cercanos y no nos dejan ver realmente el negocio y la ideología que llevan puesta de forma tan radical y tan feudal y tan neoliberal que se está produciendo en el mundo con respecto a Internet y a las redes sociales. Última pregunta que te hago y desde ya que adelanto mi agradecimiento. ¿De dónde surge la rebelión? ¿Cuál es el sujeto que observe esta realidad y digo sujeto social, no una persona? Los jóvenes, los niños, los que ya tenemos una cierta edad, ¿de dónde surge la rebelión frente a un sistema que no lo deberíamos aceptar pasivamente, sino en definitiva vincularnos con él críticamente y tratar de transformarnos para llevarlo hacia objetivos humanistas y no estos objetivos lamentables que vos nos has expresado contiene en sus formas? ¿Dónde está el sujeto de la rebelión? Bueno, el sujeto de la rebelión
está realmente en algo que está secuestrado, que es la información. Es que esa información es la que no llega. La información de este tipo de denuncia con respecto a un modelo que se está incrustando en la sociedad. Y entonces es complejo, porque si la información no llega, es difícil que surja la rebelión, ¿no? Y es parte del modelo de intentar oscurecer o de deslegitimar, ¿no? Sobre todo este tipo de informaciones. Es complejo. Estamos luchando. Hay que tener presente de que, por ejemplo, el acrónimo FAN, que sería lo que es Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Microsoft, ya factura a nivel, no factura, digo que tiene un valor bursátil de casi 11 billones de dólares con B, por lo cual eso supone casi el Producto Interior Bruto de los 5 grandes países desarrollados de Europa, por lo cual es una especie de pulpo realmente muy muy difícil de manejar y de controlar. Además, en Europa, la Comunidad Económica Europea y la Comisión Europea están teniendo verdaderas dificultades para poder enfrentarse, verdaderas dificultades desde el punto de vista de su voluntad política. Si no la tienen en su totalidad, ¿no? Si realmente la tuvieran, lo podrían hacer. Pero realmente son conglomerados ya transnacionales que tienen un poder y una fortaleza por encima de los países. Así es. Bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de atendernos desde allí, desde España. Vemos que no es incompatible jugar al fútbol con reflexionar en profundidad sobre lo que está pasando, y ha sido un gusto para nosotros poder charlar con vos, y si tuviéramos otra oportunidad volvería a ser un gusto hacerlo. Te mandamos un fuertísimo abrazo. No, el gusto es mío, un placer enorme poder haber charlado con vosotros, y un abrazo grande desde España. Muchísimas gracias. Bueno, para todos los oyentes, hemos hablado con José Luis Lanao.